Señor les bendiga, mis hermanos. Buenas tardes. Una vez más estamos en este lugar para bendecir el nombre del Señor. Créanme que los extraño bastante. Extrañamos estar en la comunión juntos, abrazarnos, darnos la mano, orar juntos, pero ya llegará el momento en que vamos a regresar y estar en esa comunión hermosa que siempre tenemos el fin de semana. Pero gracias a Dios por estos medios que podemos reunirnos, usted en su casa, nosotros aquí en la nuestra. Damos gracias al Señor, saludamos a todos los hermanos que nos acompañan fielmente. Estamos transmitiendo desde la ciudad Concord, en California. La iglesia Ministerio Nuevo Pacto en la ciudad de Oakland les da saludos a todos los hermanos, saludos a los hermanos en San José, en San Mateo, en Oakland, aquí en Concord, en Bayport, en Pittsburgh, en Antioch y hasta Oakley también. Damos gracias al Señor por su misericordia. Qué bueno que nos acompañan esta tarde. Vamos a orar. Y también, antes de comenzar a orar, saludo a los hermanos que nos sintonizan en El Salvador, en Guatemala, aquí en los Estados Unidos, algunos hermanos allí en Texas. Cada uno de ustedes reciba la bendición del Señor en esta tarde. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu misericordia, Señor, por el privilegio que nos das de poder llegar a tu presencia, Señor, para adorarte, para bendecirte, Señor, y para confesar que solamente tú eres Dios. Para darte honras y glorias a ti venimos, Señor, en esta tarde, en esta hora, Dios, nos reconciliamos con el Padre, con el Hijo, con su Espíritu Santo, y queremos entrar a tu presencia, Señor, adorando a tu nombre. Que tu presencia, Señor, descienda ahí en los hogares de los hermanos, que tu presencia descienda aquí en medio nuestro, Señor. Que tu presencia descienda y llene nuestros corazones, que llene todo nuestro ser, porque tu dulce presencia es lo que anhelamos. En el nombre de Jesús, recibe toda la gloria, todo el honor. El capítulo 2, la semana pasada estuvimos hasta capítulo 2, versículo 11. Y hoy solamente vamos a ver el versículo 12, porque hay tanto que poder escudriñar y aprender de ese versículo. Así que quiero invitarle, por favor, en esta tarde, que me acompañe y vamos a ver 5 aspectos de la santificación del creyente. El creyente debe de santificarse, dice amén, porque somos salvos por la gracia y la misericordia del Señor, pero la santificación es algo continuo y eso no se detendrá hasta que dos cosas: vayamos a la tumba o que el Señor nos lleve vivitos y nos transforme. Así que esto de la santificación es para el resto de nuestras vidas. ¿Está conmigo? Entonces vamos a ver 5 aspectos de la santificación del creyente. Para eso le invito a que abra su Biblia, por favor, en Filipenses capítulo 2 y versículo 12. Ahí vamos a estar meditando en la palabra del Señor. Leemos la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y en su Espíritu Santo. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde venimos a exponernos, Señor, a tu palabra.
sabiendo que cada vez que nos exponemos a ella, Señor, podemos encontrar todo lo que hace falta en nosotros, podemos ver nuestras deficiencias, Señor, pero a la vez, por tu gracia y misericordia, ser corregidas en nuestra vida, Señor. Todo exceso sea quitado por el poder de tu palabra y todo vacío sea llenado por el poder de tu palabra en nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús, bendice a cada hermano, a cada hermana que nos acompañan esta tarde ahí en el lugar de su casa, en la comodidad de su hogar, Señor. Que cada uno de nosotros podamos disfrutar esta palabra, Señor, y que podamos ser fortalecidos por medio de ella a través de su Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Vea qué pasaje más precioso vamos a estudiar en esta tarde. Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Vamos a avanzar porque hay mucho que ver en esta tarde. Así que al introducirnos, déjeme decirle de que al día de hoy ha habido mucha discusión dentro del ambiente evangélico en general acerca de que si vivimos nuestra vida en Cristo de manera pasiva o por medio de una obediencia activa. Por muchos siglos ha estado este asunto ahí en la vida de los creyentes. Y créame que han habido, eh, si me permite la expresión así, agarrones, ¿verdad? En cuanto a estos puntos. El otro, pues tratar de vivir el Evangelio solo de lo que Dios está obrando en nuestra vida o de nuestro esfuerzo por ser fieles. Y ya me va a ir comprendiendo más cuando vayamos introduciéndonos en este tema. Porque hay algunos consideran de que el creyente no debe de hacer nada. Y por el otro lado, o sea, ya ve que siempre que hemos tocado acerca de los extremos, siempre los extremos son malos, porque hay un grupo de creyentes fieles al Señor, claro, no estamos hablando de gente que está fuera de la referencia bíblica, pero dicen, no hagas nada, el Señor lo hará todo. Ese es un extremo. El otro extremo es, no, hay que agregarle algo más a nuestra salvación para que sea completa. Bueno, ya me va a ir captando mejor esta idea que encontramos, o esta reflexión, mejor dicho, que encontramos en la palabra del Señor. Veamos lo siguiente. Las Sagradas Escrituras muestran que el tema de la santificación, porque eso es lo que contiene el versículo 12 del capítulo 2 de Filipenses, está hablando de la santificación. Pero ahí dice la salvación, es igual. Salvación, santificación, está hablando de eso. Y las Sagradas Escrituras muestran que en el tema de la santificación actúa tanto la soberanía de Dios, oiga, como también la respuesta de cada creyente. Veamos algunos versículos en donde la soberanía de Dios está actuando sobre la vida de los creyentes. Y por ejemplo tenemos Efesios 2:8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces aquí tenemos dos pasajes que nos hablan acerca de la soberanía de Dios actuando. Aquí en Juan capítulo 6 y versículo 44, el Señor Jesús, cuando habla acerca de que los que van a llegar a Él es porque su Padre se los envió, Él está tomando de referencia al profeta Jeremías en el capítulo 31 y versículo 34. Jeremías, hacía ya muchos años atrás, había dado una palabra profética tan poderosa en el capítulo 31, versículo 34 y los que siguen,
Él está diciendo al pueblo de Israel, oigan, vendrá un día en donde vendrá el Mesías y todos nosotros no vamos a tener necesidad de que alguien nos enseñe, de que alguien nos guíe, porque el Padre mismo nos llevará hacia Él para poder ser salvos. Entonces, Jeremías está lanzando esa profecía hacia al futuro, como es la profecía bíblica. Entonces, y Jesús, en el momento que Él está ministrando, Él retoma esa profecía y dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Qué estamos diciendo entonces? Que aquí estamos viendo el actuar de la soberanía de Dios para salvación, para santificación. ¿Se fija? Ahora veamos otro ejemplo en donde es la respuesta del hombre hacia lo que Dios propone. Y veamos aquí el ejemplo en Hechos capítulo 16, versículo 30 al 34. Aquí el contexto es el momento con el carcelero de Filipos. ¿Se acuerda que Pablo y Silas habían sido llevados a la cárcel, los habían introducido al calabozo de más adentro, los habían azotado, ellos después adoraron al Señor aún así en esas circunstancias y llega el momento en donde la cárcel tiembla, las cadenas de los presos se sueltan, se caen, y el carcelero estaba tan afligido que cuando entró y vio que todos estaban dentro, creyó en los apóstoles y le dice, sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor, miren, o sea, no solamente se quedan, solo la cuestión es, cree en el Señor, sino que le ministraron la palabra, porque este hombre, muchos, o así como este hombre, hay muchos también que solo dicen, no, sí, yo creo en el Señor, y ya quieren recibir toda la salvación. Un momento, tiene que también ser instruido por la palabra y también tiene que dar frutos dignos de arrepentimiento, y el texto nos lo muestra aquí. Vea, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, o sea, el carcelero, tomándolos en aquella misma hora de la noche, ve, aquí están los frutos dignos de arrepentimiento, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él y todos los suyos, y llevándolos a su casa, oiga, les puso la mesa, se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Entonces se fija de que en cuanto a esto de la salvación, en cuanto a la santificación, está la propuesta de Dios y está la respuesta del hombre. Eh, Algunos pues van a cuestionar esto que estoy diciendo, porque hasta el día de hoy, de 500, 600 años después de la Reforma, todavía persiste este asunto de que estas diferencias en cuanto a la salvación, ¿no? De quién tiene las iniciativas y quién tiene las respuestas. Bueno, lo podemos discutir después, pero en este momento lo que estamos viendo es que hay una respuesta de parte del hombre y hay una propuesta de parte de Dios. Y esas dos obran juntas para propósitos de salvación y para propósitos de santificación. Bien, vamos más adelante. La salvación no se adquiere por el obrar del hombre, sino por la fe. Eso es así, de manera personal en Jesucristo. Dios ha ofrecido a los que creen en Cristo que su salvación es segura, pero también demanda perseverar. El día en que usted recibió al Señor Jesucristo, ese día usted fue salvo, es salvo, seguirá salvo, y Dios asegura esa salvación, pero hay una demanda. La demanda es de perseverar. ¿Por qué? Porque si yo soy salvo, yo voy a perseverar en la fe. Los que no perseveran es porque no son salvos.
y los ve levantar sus manos y toda la cosa, y después se desaparecen. No son salvos. En cambio, el que tuvo una conversión genuina da frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, y acepta las demandas del Señor. Y en este caso, el tema es la santificación. Entonces, el que es salvo persevera. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El que es salvo persevera. Un poquito más adelante. Déjeme darle... hay dos corrientes religiosas respecto al tema de la santificación y el actuar de Dios y la no intervención del creyente. Hay dos corrientes que, como ya le dije hace un instante, que se van a los extremos. Y no sé si usted la había escuchado alguna vez, pero bueno, por eso estamos estudiando si nunca la ha escuchado. Vamos a ver dos corrientes que hablan acerca del tema de la santificación, el actuar de Dios y la no intervención del creyente. Entonces, la primera corriente religiosa es el quietismo. No sé si alguna vez lo había escuchado, pero quietismo viene de quietud o estarse quieto, sin hacer nada. ¿Qué, qué es estar quieto? Bueno, estar en una posición cómoda, si se puede, esperando a que Dios obre. Y vea lo que dice el concepto. El quietismo elimina cualquier responsabilidad del creyente en su santificación, oiga qué peligroso, y deja todo en todo en manos de Dios. El quietista dice, yo no puedo, Dios sí. Deja que Dios lo haga. Oiga, eso se oye bien hermoso, bien santificado usted. Pero, pero el asunto es que si lo vemos en detalle, quiere decir entonces que como yo no voy a hacer nada, así que voy a seguir en mi pecado y que el Señor me lo quite cuando Él quiera. Ah, qué cómodo, ¿verdad? No se trata de eso. Por eso esta corriente religiosa del quietismo es peligrosa, tiene apariencia de virtud, tiene apariencia de santidad, pero lo que está diciendo en la práctica es de que si alguien es un fumador, por ejemplo, que siga fumando, algún día Dios le va a quitar el vicio. No es así, es usted, soy yo, somos nosotros que cuando hemos o somos sabedores de algo que no le agrada a Dios, somos nosotros los responsables de ir y entregar ese pecado, de renunciar a ese yugo, a esa cadena de esclavitud. Entonces, para este movimiento, mortificar el pecado, llevar una vida disciplinada en santidad para mostrar frutos dignos de arrepentimiento, para ellos son esfuerzos inútiles y pocos espirituales. ¿Podrá usted imaginar? O sea, tiene apariencia de virtud esto, pero realmente el trasfondo es diabólico, porque quiere decir que el hombre estará por siempre en su pecado, pero como es salvo, algún día Dios se lo va a quitar. Momento. No es lo que el apóstol Pablo está explicando aquí en el versículo 12 del capítulo 2 de Filipenses. Y aquí hay dos versículos que no lo traje en la pantalla, sino que quiero que usted abra su Biblia para que usted mismo lo vea en su Biblia, qué es lo que la palabra dice. Efesios 4:22. Vea. Efesios 4:22 dice, en cuanto a la manera o en cuanto a la pasada manera de vivir, que dice, despojaos del viejo hombre. Es una orden. Es como quitarse usted, sin la ayuda de nadie, esos trapos de inmundicia y luego ponerse la ropa de justicia. Dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Se fija entonces?
de que hay una responsabilidad de que usted y que yo debemos de despojarnos de todo trapo de inmundicia, llámese eso pecado. Entonces, esto del quietismo es una apariencia de santidad. Mire lo que dice en Colosenses 3, versículos 5 al 11. Colosenses 3, 5 al 11 dice, oiga, haced morir, es una orden. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, ¿qué? Fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero todavía persistían algunas, como que el texto nos muestra que todavía persistían. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a creer en este concepto del quietismo en donde yo no puedo, Dios sí, o deja que Dios lo haga? Es una excusa para seguir en el pecado. Ay, hasta cuando el Señor me revele, hasta entonces me voy a casar. Mientras tanto, vivamos juntitos, ahí abrazándonos, dándonos besitos. ¿Eso es lo que quiere Dios para su vida? Por supuesto que no. Hay que arreglarnos. Ah, no, ahora se vale la unión libre y vamos, aquí lo que prevalece es el amor. Momento, eso no es lo que dice la Biblia. ¿Se da cuenta? Entonces, muchos por eso puede ser que mientras estén utilizando este sistema de pensamiento religioso, su iglesia se va a llenar. Porque, ay, sí, hombre, ay, algún día Dios le va a quitar eso. ¿Cuál? Usted y yo tenemos que renunciar a toda obra pecaminosa. Usted y yo debemos de ponernos en el orden de Dios. Por ejemplo, lo que acabo de decir de los que no se casan. ¿Qué le cuesta? Haga una cita ahí en la alcaldía. Es más, ni tiene que llevar abogado, ahí mismo lo casan. Es más, ni tiene que hacer fiesta. Ese mismo rato solo vamos a su casa, o sea, en su casa se hace toda la bendición de lo que usted ya firmó y lo presentamos delante del Señor. Aquí te presentamos a esta pareja, este hombre, esta mujer. Mira, ya están en orden, bendícelos por favor. Amén. ¿Se acabó? ¿Qué más quiere? ¿Qué está esperando? ¿Se da cuenta? Pero si aplicamos el quietismo, algún día el Señor pondrá en mi corazón el deseo de casarme. No, no es eso. Algún día el Señor quitará ese vicio que tengo. Es usted que tiene que quitarse el vicio. Es usted el que tiene que renunciar, soy yo. Y no estoy enojado, usted sabe que así hablo. Pero vamos un poquito más adelante. No, no se me va a enojar. Ahora, hay otro pensamiento religioso que es el peitismo. No sé si alguna vez lo había escuchado. El peitismo surgió en Alemania en los siglos XVII. Fíjese que muchas iglesias evangélicas se guían por el peitismo y ellos dan gran importancia al estudio de la Biblia. Eso es bueno, por supuesto. Llevar vidas santas y disciplinadas es perfecto, gloria a Dios. Un cristianismo práctico, excelente. El problema es que insisten en el esfuerzo personal y excluyen casi por completo la dependencia del poder divino. Un ejemplo, bueno, déjenme ponerle un ejemplo. Hace muchos años, bueno, voy a hablar de mi mamá. Saludos a mi mamá si me está viendo. Hace muchos años en la iglesia que ellos nacieron por primera vez, no donde mi pastor, que ya le mencioné, nos posterior por muchos años, fue otra iglesia donde mi mamá conoció el evangelio por primera vez y luego conocimos al pastor López. Entonces, en esa primera conocimiento del evangelio, habían unas hermanas que le decían a mi mamá, mire hermana, por favor no se quite el velo de su cabeza, porque si el Señor viene, el Señor no se va a dar cuenta de que usted es salva, así que se va a quedar. Así que no se lo quiten, pero ni para dormir. Y ahí andaba la señora amarrada de la cabeza como que, como que si tenía dolor de cabeza todo el día.
bien amarrada, porque si él se le caía el manto, el Señor podía venir y el Señor no se iba a dar cuenta. ¿Qué cosa más absurda? Si el Señor lo que examina es el corazón. Es más, todos los que hemos creído en Cristo tenemos un sello. Amén. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo y eso da testimonio, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Pero hay gente que le agrega esfuerzo personal. ¿Se acuerda cuando estudiamos la epístola a los Gálatas? Ahí andaban algunos diciendo ahí de que si no se circuncidaban no podían ser salvos. Entonces es agregarle más cosas con un afán religioso, porque vea el resultado del pietismo, que es bueno, pero cuando se vuelve al extremo, cuando se vuelve extremista, entonces es peligroso, porque el resultado del pietismo lleva al legalismo, al moralismo, al fariseísmo, al espíritu crítico, lleva al orgullo, lleva a la hipocresía y lleva al sectarismo. El día de hoy hay muchas iglesias que dicen, solo nosotros tenemos la verdad, solo nosotros vamos a ser salvos. ¿Quién les ha dicho? Eso del pietismo lleva al sectarismo, a que la gente se vuelva orgullosa y uno se lo saluda. Dios le bendiga, hermano. Yo no conozco tu fe. Uy, chusma, chusma. ¿Cuál? El pietismo lleva hacia el legalismo. ¿Cuántas iglesias legalistas no hay el día de hoy? Es que tiene que usar sombrero y vestirse aquí, la manga hasta aquí, las mujeres hasta que arrastren la falda del vestido, pero con el corazón sucio, contaminado probablemente. No estoy diciendo que todos los que se visten así están en esa condición, pero el pietismo llega al legalismo, o sea, a obras humanas que se han agregado a la fe. Es cierto, el hijo de Dios, la hija de Dios debe de vestirse de manera ordenada. Estamos de acuerdo. Pero que llevar algún tipo de ropa distintiva le va a agregar a su salvación, eso es falso. O que usted va a hacer algo adicional para ser salvo, es falso también. Entonces, estos son los extremos el día de hoy. Entonces, algunas iglesias o algunos organismos religiosos enseñan esto. Entonces debemos de tener cuidado, debemos de tener el equilibrio que el Evangelio nos da, la palabra de Dios nos da. Vamos un poquito más adelante. Ahora, ¿qué dice la Biblia al respecto del pietismo? El creyente debe ocuparse de su santificación de manera diligente. Eso sí es cierto. Y por el otro lado, Dios también hace su parte dando fuerzas para su poder o por su poder. Entonces, si usted quiere ser santo por sus propias fuerzas, no lo logrará. Entonces necesitamos la intervención de Dios a través de su Espíritu Santo para que esa búsqueda de santidad tenga los frutos correctos. Pero no es solamente, yo me esfuerzo y yo veo. No, no se va a poder. No se puede. Es a través del Espíritu Santo. Mire la provisión de Dios en cuanto a este asunto de mantenernos santos. La provisión de Dios dice aquí en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, oiga, esta es la provisión de Dios para mantenernos en santificación y pues para obtener la salvación, por supuesto, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Esa es la provisión de Dios en cuanto a la santificación y la salvación. Ahora, la respuesta del creyente es, versículo 5, vosotros también, poniendo, ¿qué? Toda diligencia. Por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al
conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta? Entonces, definitivamente en la salvación, en la santificación, en la justificación está la soberanía de Dios actuando, pero también está la respuesta del hombre. También está en la respuesta del hombre hacia esa iniciativa de Dios. Las dos partes se unen y es así que el que fue genuino su conversión se santifica, se purifica, se mantiene fiel. ¿Por qué? Porque sabe que es salvo. ¿Y quién, estando salvo, quiere perderse? Nadie. Entonces, pero aquel que no es salvo, ¿para qué? Por gusto. No, él no es salvo. En cambio, los salvos, ellos mantienen su fidelidad al Señor y se purifican. Bien, vamos un poco más adelante. Entonces, esa es nada más la introducción. Así que vamos a ver entonces ahora 5 aspectos de la santificación del creyente. ¿Está conmigo? Bien, vamos entonces. Veamos el primero. El primero está fácil. Seguir el ejemplo de Cristo. ¿Qué les parece? Estos 5 aspectos de la santificación del creyente, el primero, para ser santificados o para santificarnos con la ayuda del Espíritu Santo, no podemos hacerlo sin seguir el ejemplo de Cristo. Podemos ver la vida de hombres de Dios, de mujeres de Dios que han sido fieles al Señor. Gloria a Dios, por supuesto. Claro, usted tiene que mostrar, tiene que tomar esos ejemplos. Pero el máximo ejemplo a seguir es el Señor Jesucristo. Ahora, vea este por tanto. Por tanto, este imperativo nos indica que vamos hacia una conclusión partiendo de una declaración anterior. Nuestro ejemplo es nuestro Señor Jesucristo, quien en los versículos del 5 al 8, Pablo presentó la esencia de la humildad en unidad. La vida cristiana en esencia es andar como él anduvo, dice en 1 de Juan 2:6. Entonces, ese por tanto, solamente esa expresión tiene mucho que decirnos, nos abre un gran panorama, porque ahora el apóstol está diciendo, oigan, por tanto, como Jesucristo es nuestro mejor ejemplo de humildad, nuestro mejor ejemplo de unidad, que se despojó de toda su gloria, de su posición exaltada, para convertirse en un ser humano, para que estando en esa condición de ser humano pudiese ir a la cruz, y estando en la cruz poder morir allí, y por su sacrificio redentor nosotros poder ser salvos. Por tanto, ¿se da cuenta? Entonces, por tanto, quiere decir seguir el ejemplo de Cristo. Tan gloria a Dios. Ese es el primer aspecto. ¿Qué le parece? Es muy hermoso, ¿verdad? Porque el seguir el ejemplo de Cristo, como dice Primera de Juan 2:6, andar como él anduvo. Ay, pero ¿cómo si Jesucristo es Dios? Bueno, siga el ejemplo. Fortalézcase por el Espíritu Santo, fortalézcase por la palabra, y pues lo que esté de su parte, cúmplalo, hágalo, y la otra parte se la dará a Dios. ¿Dice amén? Entonces la otra parte la complementa el Señor, porque ya vimos que no es en nuestras fuerzas, es más el poder de Dios sobre nuestras vidas que podemos seguir adelante. ¿Qué es una vida? ¿Cómo describimos una vida llena del Espíritu Santo? Es una vida que se guía por el Espíritu Santo, que no contesta solo por contestar, que no abre su boca solo por hablar, y escucha y habla con sabiduría. Bueno, tantas cosas. Así que el primer aspecto de la santificación del creyente, en número 1, seguir el ejemplo de Cristo. Número 2 es que somos amados. ¿Cuántos amados me escuchan el día de hoy? ¿Cuántas amadas me están escuchando el día de hoy? Oiga, usted es amada, usted es amado. Amados míos, le dice el apóstol Pablo. Oiga esa expresión, amados míos. Mire, y yo le digo el día de hoy, amados míos, estoy desesperado por verlos, de veras. Ustedes saben que estamos en esta dinámica de adorar al Señor y bendecir su nombre y servirle a Él en la casa del Señor, que ahorita yo he sentido, pero todo casi como un mes, estos 2 fines de semana que hemos estado ausentes de la casa del Señor.
Pero amados míos, ya vendrá el tiempo en donde nos volveremos a juntar para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Bueno, entonces el segundo aspecto de la santificación del creyente es que somos amados. Ellos no servían a una deidad cruel e inmisericordia, como, bueno, perdón, déjeme, me adelanté un poco. Amados míos era una expresión de aliento y consuelo. Oiga, mire, que no más, eso de que le digan que es amado, ¿verdad que es un gran consuelo y aliento? Claro que sí. Cuando su esposa le dice que lo ama a usted, varón, usted se derrite, ¿verdad? Ni haya que hacer. De igual manera, cuando el esposo le dice a la esposa, amada, o te amo. Entonces, saber que el esposo ama a la esposa y saber que la esposa ama al esposo, es un gran aliento y consuelo, ¿o no? Claro que sí, porque si no, ¿para qué están juntos? Pues se casaron y se juntaron porque se amaban. O quizás por los, ¿verdad? Mírame la seña, ¿verdad? O como dicen por ahí, por los papeles, ¿verdad? Entonces, si fue por eso, entonces no hay amor ahí. Pero vea aquí el apóstol Pablo lo que está diciendo, amados míos. Mire, ¿qué le quiero decir? ¿Qué quiere decir la palabra con esto? Que el que sabe que es amado se santifica, ¿o no? Sí, el que sabe que es amado por Dios se santifica porque él está correspondiendo al amor de Dios. Entonces, por eso es importante esta expresión, porque amados míos es una expresión de aliento, de consuelo. El apóstol Pablo sabía que los filipenses enfrentarían muchas decepciones y fracasos al buscar seguir el ejemplo del Señor y vivir para Él. Ellos no servían a una deidad cruel e inmisericordia como sus vecinos paganos. Ellos servían a un Señor lleno de gracia, misericordia y perdón, que siempre estaba dispuesto a restaurarlos a la comunión con Él. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, por eso es que aquel que se santifica es parte de su amor al Señor, porque él sabe que es amado del Señor. Así como el hombre le es fiel a su esposa, porque sabe que ella la ama. Y como él ama al Señor también, y el Señor lo ama a él, entonces es fiel. Por el otro lado, también la esposa le es fiel a su esposo porque sabe que el amor de ese hombre es para ella. Entonces, por eso aquel que sabe que es amado se santifica. Y eso es lo que aquí la enseñanza de este texto nos está indicando. Porque esos son 5 aspectos de la santificación del creyente. Número 1, el seguir el ejemplo de Cristo. Número 2, somos amados. Y porque somos amados, por eso nos santificamos. Damos gloria a Dios. Amén. Vamos al tercero. Aquí como que ya, mire, de aquí del tercero para abajo, como que empiezan a apretarse las cuerdas, ¿verdad? Qué bonito que nos digan que somos amados, ¿verdad? Qué hermoso que nos digan que sigamos el ejemplo de Cristo. Pero mire, ahora el tercer aspecto de la santificación del creyente es la obediencia. ¿Cuánto da gloria a Dios? Debemos obedecer. Es el tercer aspecto de la santificación del creyente. Vea lo que dice el texto. Siempre el versículo 12 en la parte C. Como siempre habéis obedecido. Pablo anima a los filipenses a perseverar en la fiel sumisión a la voluntad de Dios. Oiga, esto es importante. El significado principal del verbo hebreo utilizado para la palabra obedecido significa o quiere decir ponerse bajo lo que se ha dicho, por tanto, someterse y obedecer. ¿Qué es lo que se ha dicho hasta este momento? Bueno, uno, que para santificarnos debemos de seguir el ejemplo de Cristo. Perdón. Número 2, que sabemos que somos amados. Amén. Entonces, perdone. Entonces, todo lo que ya se dijo en este momento, más todo lo que ya se dijo acerca de Cristo, de la humildad, más todo lo que ya se dijo en el capítulo 1, versículo 7,
Vaya a ver lo que dice el capítulo 1 y versículo 7 de Filipenses, que hay que comportarse como dignos. Entonces, todo eso que ya se dijo en ese, como siempre habéis obedecido, todo se encierra eso que ya se nos dijo, y eso quiere decir, la palabra hebrea quiere decir de que es de ponerse bajo lo que ya se dijo y por tanto someterse y obedecer. No es cuestión de que, hay cuando quiera, hay cuando, perdón, hay cuando sienta obedecer. Entonces, mire, si se trata de sentir, nunca vamos a sentir el obedecer. ¿Quién quiere obedecer? Hay que, nos tienen que poner marcos de referencia y leyes y toda cosa para poder obedecer. Bien, entonces ese es el tercer aspecto, pero todavía hay un poco más respecto a eso. Mire, como siempre habéis obedecido. Hay dos cosas muy importantes en cuanto a esta expresión. Un creyente para obedecer debe en primer lugar escuchar. ¿Me escuchó? Se lo leo otra vez. Un creyente para poder obedecer en primer lugar debe escuchar. ¿El qué? La palabra de Dios antes de obedecerla. En Hechos capítulo 16, versículo 14, encontramos el caso de Lidia. Y el texto no está ahí en su pantalla para que vaya a su Biblia y lo busque. Estoy haciendo esto por si acaso lo estoy durmiendo. Porque está ahí. Mire, no vaya a estar en la cama ahí escuchando la predicación, porque ahí usted solo se acuesta y se va a quedar dormido. Me va a dejar hablando solo a mí. En la cama no, por favor. Mire, no me distraiga usted, por favor. Vamos a Hechos 16, 14. Mire lo que dice. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, era un tipo de tela carísima, por cierto, de la ciudad de Teatira, que adoraba a Dios, estaba como oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Oiga, entonces, en este asunto de obedecer, nadie puede obedecer lo que nunca ha escuchado. ¿Me oyó? Nadie puede obedecer lo que nunca ha escuchado. Entonces, este asunto, como dice el apóstol, como siempre habéis obedecido, nos está indicando que para poder obedecer hay que escuchar. ¿Y qué? Escuchar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para obedecerla, para cumplirla, para seguir sus lineamientos. Entonces, por eso el tercer aspecto de la santificación en la vida de los creyentes es importante. Y número dos, siempre de este mismo punto, un creyente para poder obedecer debe escudriñar la palabra de Dios para poder obedecerla también. Veamos ahí mismo, mire, capítulo 17 de Hechos. No traje el texto también para que habla la Biblia y se me despierte. Entonces dice, mire, estaba Pablo y Silas predicando en Berea. Versículo 10. Y inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Qué le parece? Entonces hay dos cosas muy importantes para poder obedecer. Número uno, escuchar la palabra de Dios. Y número dos, escudriñar la palabra de Dios. El que no escucha palabra y el que no escudriña, ¿cómo va a obedecer? Es imposible. Entonces, si no obedece, no se puede santificar. No sé si me estoy dando a entender, pero lo que el texto nos está diciendo de que hay dos cosas importantes para la santificación en la vida del creyente. Uno es escuchar qué, la palabra de Dios. Y dos es de escudriñar qué, la palabra de Dios. Entonces, cuando usted escudriña y cuando usted escucha, entonces tiene toda la información, la bendición de la palabra, la toma como suya, se hace vida en usted y entonces usted puede caminar en santidad.
El día de ayer estábamos hablando acerca del verbo, que el verbo, o sea, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y Isaías y Moisés daban un camino en el Antiguo Testamento para seguir a Dios en sus ordenanzas, en el deseo de Dios para con su pueblo. Moisés les dio la ley para que por medio de la ley pudieran caminar valga la redundancia, ese camino hacia Dios. Y el profeta Isaías da otro camino y les dice, el camino de santidad, eso los va a conducir a Dios. Entonces ahora la palabra nos dice a través del apóstol Pablo que para el camino de la santificación es necesario, es preciso escuchar y obedecer. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Qué le parece? Entonces, este asunto de obedecer trae consigo el escuchar y escudriñar la palabra de Dios. Por eso hay mucho pueblo de Dios que no crece. Ya se quedó así como recién nacido. ¿Por qué? Porque ni escucha palabra, ni obedece, ni escudriña la palabra. Hablábamos esta semana con el anciano de la iglesia y me decía él, mire, me dice, qué bendición que ahora tanto maná que está cayendo del cielo, tanta palabra que se está predicando ahora por los medios. Gloria a Dios. De eso se trata. Mire, si Dios no nos desacomoda no los desconecta, mejor dicho, de la actividad laboral, porque la actividad laboral no nos dejaba conectarnos con Dios. Ahora, el que no se conecta es porque definitivamente está totalmente desconectado, porque ahora por todas partes hay palabra. Por todas partes hay formas de mantener esa comunión con el Señor. Pero cuando se abran las iglesias, por favor, vámonos al templo a adorar, porque eso le agrada al Señor también. No nos vamos a pasar por el momento todo el tiempo de esta forma virtual. Debemos de entrar en la comunión, en la coinonía, en el congregarnos. Así que, por favor, no se me vaya a acostumbrar, ¿verdad? Que aquí desde la cama, pastor, Dios le bendiga. No, vamos a ir al templo cuando ya levanten estas restricciones. Amén. Vale, amén. Entonces, veamos el cuarto aspecto. Ya voy a terminar. Veamos el cuarto aspecto de la santificación del creyente. Tenemos, oiga, responsabilidades. Acabamos de hablar de la obediencia. Ahora tenemos responsabilidades y recursos de gracia. ¿Qué significa eso? Bueno, lo que significa es que el apóstol está diciendo, no como en mi presencia solamente, ¿el qué? Obedecer, sino mucho más ahora en mi ausencia. Existen muchos creyentes que tienden a justificarse, a culpar a personas, a culpar las circunstancias de sus problemas y fallas. Ay, es que ese pastor no me gusta. Ay, es que esos servidores no me gustan. Ay, es que si hubiera otra clase de alabanza, es que si hubiera, yo sería un mejor cristiano. No es mejor cristiano porque no ha buscado santificarse. Punto. Se oye pesado probablemente, pero es la realidad. Aquí el tema de la santidad es de cada uno el apropiarse de la palabra que está disponible y dejarse guiar por el Espíritu Santo y fortalecer por él y vivir en santidad. Entonces, si aquel que no ha prosperado en su relación con Dios, en su vida personal y el Señor, es porque no ha querido. Simplemente, sencillamente, porque no ha querido. Veamos un poquito más. Dice, no como mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Entonces, número uno de este cuarto aspecto, debe cada creyente ser fiel a Cristo, aunque sus líderes se encuentren ausentes. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Así es, el apóstol Pablo estaba en prisión, estaba en la cárcel, no por ser malvado, no por ser mañoso, no por ser alguien que haya actuado de manera impropia, sino que estaba en la cárcel por predicar el Evangelio de Jesucristo. Esa era la razón por la cual Pablo estaba en la cárcel. Entonces,
Imagínense detener al apóstol Pablo todos los días de reunión, escuchándolo predicar, escuchándolo exponer la palabra. Qué privilegio, ¿no le parece? Escuchándolo ahí, entonces llegar un momento de que los filipenses como que dijeron, ay, pues ya nada me satisface, el apóstol Pablo no está, y estos predicadores que están ahora, ay, Dios mío. Así hay mucha gente el día de hoy. Ay, es que él no es como el otro. Es que él no canta como el otro. Pues no. Cada quien con la gracia que Dios le ha dado y pues en el caso mío hasta esto me alcanzó, pues gloria a Dios, ¿verdad? Pero los filipenses como que se habían quedado ahí un poco relegados porque ya no estaba el apóstol Pablo con ellos. Y les dice, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. ¿Cómo? Debían de ser fieles, debían de tener responsabilidades en cuanto al servir. Mire, gloria a Dios por la iglesia. La iglesia en Oakland pasó un tiempo bastante difícil algunos años atrás, en donde el siervo que estaba en la iglesia, pues ya no tuvo que partir a la presencia del Señor. Pero muchos en esa etapa se definieron. Algunos salieron, agarraron sus maletas, bye, nos vemos, ¿verdad? Otros no, se mantuvieron firmes y ahí están. Gloria a Dios por eso. Entonces, en situaciones como esos acontecimientos fuertes se define el creyente. Así como el día de hoy es el tiempo para definirse. En todas estas situaciones que suceden, es Dios obrando para que la iglesia se afirme, la iglesia esté en sintonía con Dios y su fe y su relación con Él crezca. Entonces cada creyente debe ser fiel a Cristo aunque sus líderes se encuentren ausentes. Número dos. Número dos, los creyentes no deben, perdón, depender de los pastores, de los ancianos, de los maestros para su crecimiento y fortaleza espiritual. ¿Por qué no? ¿Por qué? Bueno, los pastores predican, enseñan, guían para que cada creyente se apropie de los recursos de gracia, para que cada quien se ejercite en ellos y así cada creyente por medio de las enseñanzas recibidas debe tener su propia relación con Cristo, con el Espíritu Santo y con la palabra. ¿Qué hacen los ministros, los ancianos, los maestros, los apóstoles? Dar la palabra. Ah, no, a mí venga a mi casa y me la explica, por favor. No, no, sí. Mire, ¿qué harían los pastores yendo a la casa? Hermano, no oró para comer, ore, por favor. Hermano, no oró para dormir, ore, por favor. Hermano, no, oiga, no se puede hacer eso, sino que cada quien tiene que apropiarse de los recursos de gracia. ¿Cuáles son los recursos de gracia? Bueno, la oración, la alabanza. Hermano, cánteme, por favor, porque como yo no sé cantar, cánteme. No, yo no estoy para cantarle a usted, yo le canto al Señor. Hermano, y a mi esposa le canto. Entonces, debemos de apropiarnos cada uno de nosotros de los recursos de gracia. Por eso tenemos responsabilidades y recursos de gracia. ¿Cuál es un recurso de gracia? La oración. ¿Cuál es un recurso de gracia? La alabanza. ¿Cuál es un recurso de gracia? El estudio de la palabra. Esos estudios de gracia, esos recursos de gracia deben de florecer en el tiempo de que los líderes no están o en este tiempo que la iglesia está encerradita en su casa, en su hogar, entonces ahí deben de florecer los recursos de gracia. Ay, es que yo no puedo orar. Pues aprenda a orar, hermana, hermano. Porque es un recurso de gracia que ya le fue dado. Entonces, dice el apóstol, no en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Cuando el Señor Jesucristo fue traspasado o llevado a los cielos, ahorita está en la presencia del Padre ministrando, Él les dio instrucciones a los apóstoles, les dijo cómo comportarse, les dijo que iba a venir el Espíritu Santo, les dijo que mayores cosas iban a hacer en Él, y es cierto. El ministerio de Jesús solamente fue en Jerusalén, pero los apóstoles abarcaron todo el mundo conocido. Entonces las obras de Jesús fueron, las obras que hicieron los apóstoles fueron más grandes en cuanto al alcance de Jesús. En cuanto a Jesús, ¿verdad? En cuanto al alcance, en cuanto a territorio, fueron más grandes, porque hasta el día de hoy llegó a nosotros la palabra del Señor. ¿Se da cuenta? Entonces no se quedaron, ay, ¿y qué hacemos?
"Ay, pues vamos a pescar". Y de hecho lo hicieron. Hubo un momento que agarraron las redes y dice, vamos a pescar, ya se acabó este. El líder que teníamos que iba a ser y que nos iba a dar un buen lugar ahí en el gobierno, pues ya no. ¿Se da cuenta? Entonces, tenemos recursos de gracia disponibles. Por eso es que no puede depender la iglesia solo por de los pastores, predicadores. No, el pastor predica, el pastor enseña a los ancianos juntamente con los ancianos, juntamente con el apóstol, y están dando toda esa recursos de gracias para que cada quien se apropie de ellos. Ahora, no estoy diciendo que no podemos orar cuando usted pida oración, claro, por supuesto, pero es una oración que nosotros le podemos acompañar a la suya. No, hermano, ore por mí. Y ahí no dice nada. Ore. No, siga orando, porque no ha pasado nada. Siga, hermano. No, ore usted. Postrémonos delante del Señor. Es un recurso de gracia que está disponible. Bien, vamos más adelante. Número 5. Aquí es donde nos vamos a detener un poquito más. Número 5. Debemos de poner esfuerzo y diligencia. Y dice en la parte E del versículo 12. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ay, mire, esas palabras que están ahí en el original. Dios mío. No las vamos a ver en detalle por causa del tiempo, pero el ocuparse en vuestra salvación con temor y temblor, pues no significa hacer obras, como le dije al principio. No significa hacer obras para ser salvo. No es cumplir con sacrificios y ritos religiosos para ser salvo. ¿Por qué? Porque ya somos salvos. No le vamos, usted cualquier cosa que haga no le va a agregar más salvación a su salvación, ya es salvo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, vamos a ir viendo un poquito más en detalle esto. Ocupaos, la palabra que está ahí es catergasomai, perdón, catergasomai, esa es la palabra griega de la cual se traduce ocupaos, catergosomai, y significa un mandamiento de importancia y constante, constante. ¿Qué es algo constante? Algo que no se detiene. Entonces, ocupados en vuestra salvación es algo constante, constante, todos los días, a toda hora, con temor y temblor. Entonces, esto quiere decir que un creyente debe de ocuparse de la consumación de su salvación para que la que recibieron por gracia de Dios por la fe en Cristo Jesús. Se lo leo una vez más. Esto quiere decir catergosomai quiere decir un mandamiento de importancia constante. Significa entonces que un creyente debe de ocuparse de la consumación de la salvación. ¿Qué quiero decir con esto? De consumación de la salvación. ¿Cuándo la salvación será consumada? ¿Mm? El lugar de la consumación de la salvación será en la presencia del Señor. Pero mientras estemos aquí, tenemos que ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Y ya vamos a ir un poquito más ahí. ¿Dónde se consumará la salvación? Mire lo que dice Filipenses 1:10. Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. ¿Cuál es el día de Cristo? El día que Él venga por su iglesia, a levantar a su iglesia para realizar el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. Entonces, mientras tanto, nosotros estamos ocupados en nuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Porque pueden suceder dos cosas. Uno, vamos a la tumba, o dos, el Señor viene en el momento que ya decidió venir y nos va a llevar. Entonces, de eso se trata. No es de agregarle salvación a su salvación, porque usted ya es salvo, ya somos salvos. Vamos un poquito más. Mire lo que dice Hechos o Hebreos 2, capítulo 2, versículo 1 al 4. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea, oiga,
no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicho por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron. Entonces nos podemos deslizar. Entonces, al descuidar esa salvación, usted y yo no vamos a ser transformados. Entonces, eso es de ocuparse de la consumación de la salvación. No es agregarle más salvación a la salvación, no. No es agregarle obras a la salvación, no. Es el no deslizarse. Es estar siempre en el cuidado. Y ya vamos a entrar un poquito más, porque aquí es donde está todo lo más fuerte del tema. Veamos algo más. Entonces, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocuparse en la salvación tiene dos aspectos. Miren, uno es la conducta personal, vivir en fidelidad y obediencia. Ahí tenemos algunos pasajes que hablan acerca de eso. Segunda de Corintios 7:1, Colosenses 3, del 2 al 3, Romanos 6:19, Efesios 4:1. Entonces eso, el ocuparse de la salvación con temor y temblor, tiene dos aspectos. El primero es la conducta personal. ¿Cuál es su conducta personal? Vivir en fidelidad, vivir en obediencia. Eso es ocuparse de su salvación con temor y temblor. ¿Se da cuenta? No es agregarle obras para ser salvo, es estar ocupados en la fidelidad. Mire lo que dice, solo tomé segunda de Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, como dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, el ocuparse de la salvación con temor y temblor es eso, limpiarse de toda contaminación de carne y de espíritu. Hoy la gente anda lavándose las manos con agua y jabón, pues claro, para no enfermarse, por supuesto. Entonces, ¿cómo debe ser el creyente? Pues andarse limpiando de toda peste que se le pegue del pecado. Eso es lo que debe, eso es ocuparse de la salvación. Mire, contaminación de carne. Hay gente que se contamina con amigos. Y no le digo, rechace a sus amigos. No, tenga cuidado, pues. ¿Verdad? Porque no todo lo que hacen sus amigos que no son creyentes le son de provecho para su vida espiritual. No, hombre, venite vos, ¿y para qué? Ah, ahí deja a esa gente loca. Ay, sí, ¿verdad? Están. Y se van. No. Entonces, ahí hay contaminación de carne y de espíritu. Y cuando hablamos de carne, a veces también hablamos acerca de relaciones sexuales, de ese tipo de impurezas. ¿Mm? Entonces, se da cuenta, hay una conducta personal, vivir en fidelidad y en obediencia. Esa es ocuparse de la salvación. Número dos, también es perseverancia, obediencia fiel hasta el final. Tiene aquí algunos pasajes, Colosenses 3, 12, 17, Primera de Timoteo 6, del 11 al 12, tomé Primera de Timoteo 6, del 11 al 13, dice, mas tú, hombre de Dios, y le agregamos ahí, mas tú, mujer de Dios. Porque también las mujeres están incluidas ahí. Mas tú, hombre y mujer de Dios, huye de estas cosas. ¿De cuáles cosas? Pues de las cosas que están arriba. Si usted lee los versículos anteriores se va a dar cuenta. Huye de estas cosas, malas por supuesto. Y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamados, habiendo hecha la buena profesión delante de muchos testigos. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué significa ocuparse de la salvación? Pues todo lo que acabamos de decir. Entonces, no es agregarle cosas para ser salvo. No, no es eso. Sino que el estar ocupados en cuanto a nuestra salvación es tener perseverancia, obediencia fiel hasta el final, cuando el Señor venga. Por eso al principio, en el capítulo 1,
el apóstol Pablo les dice a los filipenses, estar preparados, irreprensibles para la venida del Señor. Entonces, eso es ocuparse de la salvación. La salvación, bueno, la salvación podríamos decir rápidamente que tiene 3 dimensiones. Ay, a algunos les gusta que hable de dimensiones, ¿verdad? Pero no voy a hablar cosas extrañas. Las 3 dimensiones de la salvación son justificación, santidad y glorificación. Ahora, la dimensión al pasado, hacia el pasado, es la justificación. O sea, por la fe, Cristo, por la fe en Cristo el creyente es redimido y su pasado ha sido borrado. Esa es la dimensión del pasado, a través de la justificación. La dimensión del presente, a través de la santificación, es que el creyente vive preparado para la muerte o para el arrebatamiento. Ya lo dijimos. Perdón. Y la dimensión futura es la glorificación. La salvación está completa y el creyente recibe un cuerpo glorificado. Perdón. Entonces, cuando ya nuestro cuerpo esté glorificado delante del Señor, ay, hermanos, nadie le podrá despojar, porque ya Dios le entregó su misma calidad. Él es santo y estaremos en un cuerpo glorificado para poder estar delante de Él, frente a Él, por toda la eternidad. ¿Quién le va a poder arrebatar ese grande privilegio? Nadie. Pero ahora, en este tiempo, en esta tierra, un virus se lo puede quitar. Si no nos afirmamos, si no tenemos fe en el Señor, si no creemos en Él. Entonces, eso es velar por vuestra salvación con temor y temblor. Ahora, ya voy a terminar. Denme unos cuantos minutitos, por favor. Yo sé que ha sido largo, pero está en su casa, tranquilo. Así que ahí está, seguramente con su cafecito ahí. A mí ya se me enfrió, pero bueno. Usted está ahí con su cafecito calientito. Denme unos cuantos minutitos, ya voy a terminar. Mire, temor y temblor. No le traje las palabras que están ahí del original, pero le traje qué significa. Temor y temblor quiere decir un pavor, no un pavo, un pavor que busca evitar ofender y deshonrar a Dios. Mire, nosotros los creyentes debemos de andar así, caminando con ese pavor de no ofender al Señor, de no deshonrarlo. Porque sabe, el resultado del pecado no solamente es que usted pecó, que usted cometió una falta delante del Señor. No, lo más grave del pecado es que cuando nosotros pecamos, deshonramos a Dios. Eso es lo más grave. No es solamente que usted y yo cometimos una falta y, sí, perdón, Señor, mira, pues. Pero el problema del pecado es que ofendemos a Dios. Dios es deshonrado cuando un creyente, cuando un hijo de Dios peca. Esa es la gravedad del pecado. Entonces, por eso la instrucción de la palabra es que nos debemos de ocupar en nuestra salvación con temor y con temblor. ¿Y qué significa eso? Es un pavor que busca evitar ofender y deshonrar a Dios. Mire lo que le dijo Pablo a Timoteo, ahí en 1 Timoteo 4:16 está el versículo. Mire lo que le dijo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Mire, si de alguien debe tener cuidado, es de usted mismo, es de mí mismo. ¿Sí o no? Sí, porque el corazón es engañoso. Ay, no, tú eres buena persona, los demás son malos, tú eres bueno, tú eres buena. Bueno, solo Dios. Entonces, aquí el apóstol le está diciendo a Timoteo, cuídate, o ten cuidado de ti mismo. Porque de repente nos vienen pensamientos ahí mero extraños. No, y empezamos a pensar en cosas que están fuera de la palabra. Hay muchos que les gusta fantasear, les gusta hablar solo en alegorías o un evangelio muy especulativo. Eso es peligroso. ¿Por qué? Porque ya casi rayan a la fantasía, ¿no?
Entonces debemos de tener cuidado de nosotros mismos y de la doctrina. ¿Cuál doctrina? La doctrina bíblica. Aquí no se vale, es que mi doctrina, la doctrina de mi iglesia, eso no existe. Lo único que existe es la doctrina bíblica, lo que la Biblia dice. Eso es lo que debemos de predicar, eso es lo que debemos de enseñar y debemos de tener cuidado de nosotros mismos porque hay gente que nos está escuchando, que nos está viendo. Entonces, ese es el consejo. Debemos de actuar, de vivir con temor y temblor, porque hay gente que nos va a creer. De hecho, hay gente que cree mentiras. Hace un día estaba viendo, en Brasil creo que era una cosa, estaba la mujer del pastor, se había quitado los zapatos y se había puesto ahí en el altar y le decía a la gente, vengan, bésenme los pies, dejen una ofrenda generosa y Dios los va a bendecir. Y ahí iba, miren, ahí iba la gente a besarle las patas, le iba a decir, los pies, bueno, ya le dije, ¿verdad? Iban a besarle los pies a la mujer, a dejar la ofrenda llorando, besándole los pies a la mujer. Oiga, y cuando les decimos aquí a la gente, mire, reciba al Señor, pida perdón por sus pecados. No, eso no les gusta. Pero entonces, a eso sí lo creen. ¡Qué barbaridad! Los tiempos que hemos llegado. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y la doctrina que vas a enseñar. Enseña la palabra. Enseña la doctrina, la revelación que está aquí. No otra cosa. Entonces, con temor y temblor debemos de honrar al Señor. Debemos de procurar no ofenderlo por nuestra vida. Ya voy a terminar. Entonces, ¿qué más significa esto de temor y temblor? Es estar conscientes de nuestra debilidad personal. Oiga, es de dudar de uno mismo, es tener una conciencia sensible y velar para no caer en tentación, es resistir el orgullo, el engaño del corazón, cuidado con la sutileza de la corrupción que hay en el interior de cada uno. El temor y temblor moverá a los creyentes a orar con fervor para pedirle a Dios por su ayuda y huir del pecado. Mateo 6:3 dice, líbranos del mal. Amén. Entonces, eso es lo que la palabra de Dios nos tenía para hoy. Concluyamos entonces. Si vivir la vida cristiana fuera simplemente soltar y que Dios haga, entonces, ¿para qué exhortar a mantenernos en fidelidad? ¿Para qué? Si solo se trata de soltar y que Dios, aquí esperemos, hermanos, ¿verdad? Ahí Dios nos va a quitar. Mire, ya vimos ahí en Efesios 4:22, de que debemos de despojarnos de todo trapo de inmundicia y vestirnos las ropas del hombre nuevo, esas ropas de santidad. Entonces es una responsabilidad nuestra y a la par tenemos la propuesta de Dios para poder ayudarnos en cuanto a esto. El Espíritu Santo, la palabra. Entonces los creyentes somos responsables de obedecer la exhortación a mantenernos fieles. Debemos procurar la santificación en nuestra vida para el tiempo de la glorificación. ¿Qué es lo que estamos esperando ahorita, hermanos? El tiempo de nuestra glorificación. Sí, eso es lo que estamos esperando. El tiempo para que seamos glorificados. Pero dos cosas van a suceder. Una, que vayamos a la tumba primero. O dos, en el tiempo que el Señor ya señaló regresar por su iglesia. Si estamos vivos, nos vamos con el Señor. ¿Qué le parece? Entonces, estamos en esta etapa de procurar la santificación para el tiempo de la glorificación. En ese tiempo estamos, mis hermanos. Hay un versículo muy hermoso que lo vamos a ocupar para concluir en esta tarde. Es 1 Juan, capítulo 3, del 2 al 3. Dice, amados, ¿cuántos amados del Señor hay? ¿Cuántas amadas del Señor? Bueno, es para ustedes, hermanas, es para ustedes, hermanos. Amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, o sea, Cristo, seremos semejantes a Él. Oiga, qué hermosura, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica
a sí mismo, así como Él es puro. Vea que dice, todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. Entonces, estos 5 aspectos de la santificación del creyente es muy importante que los tomemos en esta tarde para que podamos avanzar en cuanto a nuestra relación con el Señor, para con la consumación de nuestra salvación en la glorificación. Oramos en esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu misericordia, Señor, por tu gran amor, Señor, por el consejo de tu palabra, oh Dios, que siempre, siempre es oportuno, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús te damos. Padre, que la vida de los hermanos, de las hermanas que nos acompañaron en esta tarde sea fortalecida, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo. Hemos visto que a través de tu palabra, Señor, no son esfuerzos humanos, pero sí cada uno de nosotros debe con diligencia, ayudados, asistidos por tu Espíritu Santo, estar ocupados en nuestra salvación con temor y temblor. Padre, en el nombre de Jesús, sea tu nombre bendito para siempre, sea tu nombre exaltado, sea tu nombre levantado en alto, porque tu nombre es glorioso, Señor. Gracias por tu palabra en esta tarde, Señor. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que nos acompañaron en esta tarde. Bendícelos, fortalécelos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Te damos la gracia a ti, Señor. Te damos toda gracia y gratitud, Señor, delante de ti, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, el Señor les bendiga, que el Señor les fortalezca ahí en la comodidad de su casa. Gracias por abrir la puerta de su hogar y permitirnos entrar una vez más y poder compartir la palabra del Señor. Un saludo pues a usted que nos ha sintonizado fuera del país, en El Salvador, en Guatemala, aquí en los Estados Unidos. Gracias por acompañarnos en esta tarde y pues nos vemos el próximo sábado. Voy a hacer lo posible de subir o de compartir algún tema extra durante la semana, así que ahí enviaremos la notificación para que nos sintonice. Así que Dios me le bendiga, me le fortalezca y que la paz del Señor Jesucristo esté en su casa y en su corazón. Que el Señor le bendiga.